El 29 de marzo de 1742, en plena Semana Santa, las autoridades de Puebla de Los Ángeles hicieron un hallazgo que los horrorizó. 4 niños españoles habían sido enterrados vivos en el sótano de una casa colonial por Carmen, una esclava mulata que había servido a la familia durante 6 años. Pero cuando las autoridades abrieron las tumbas improvisadas, descubrieron algo que reescribiría la historia para siempre. Los niños respiraban. Esta es la historia verdadera, archivada en el Tribunal de la Real Audiencia. Audiencia de México, en el caso más sensacional de la época virreinal. Si te parece una locura, espera a saber la historia completa. Suscríbete y enciende la campanita porque esta historia real te sorprenderá hasta el final. Los archivos del Cabildo de Puebla de Los Ángeles informan que el 29 de marzo de 1742, lunes santo, el doctor José Fernández de Lizardi, médico cirujano de la Real Universidad de México, se dirigió a toda prisa a la casa de don Sebastián de Mendoza y Sotomayor, en la calle Real de San Francisco, después de que el alcalde mayor le comunicara por mensaje urgente que algo nunca antes visto había ocurrido en el virreinato. Carmen Rodríguez, mulata libre de 25 años, según los registros parroquiales de la iglesia de San José, quien había confesado ante las autoridades civiles y religiosas haber enterrado vivos en el sótano de la casa familiar a los 4 hijos menores de sus amos. Los hijos eran Sebastián de Mendoza y Sotomayor, de 6 años, Miguel Ángel, de 4, y las mellizas, María Esperanza y María del Carmen, de 2 años. La confesión de Carmen había llegado a oídos del padre Francisco de Ajofrín, confesor de la parroquia de San Francisco en los servicios del Domingo de Ramos. Según los archivos del Santo Oficio de la Inquisición de México, que se resguardan en el Archivo General de la Nación, Carmen había irrumpido en la iglesia durante la misa mayor, interrumpiendo la ceremonia para proclamar públicamente que había cometido el peor pecado contra la inocencia cristiana. Don Sebastián de Mendoza y Sotomayor, comerciante vasco afincado en Puebla desde 1720, viajaba a Manila en Filipinas en uno de los viajes del galeón de Acapulco, que enlazaba Nueva España con Asia. Su ausencia, que ya se extendía por 8 meses, había dejado al frente del hogar a su esposa, doña Esperanza de Sotomayor y Villegas, criolla nacida en la Ciudad de México en 1715. Los testimonios que recogió el escribano real, don Antonio de Salazar y Mendoza, señalan que Carmen llegó a la casa de los Mendoza en 1736, cuando tenía 19 años. Había sido comprada en el mercado de esclavos de Veracruz por 300 pesos oro común, precio que reconocía sus dotes excepcionales para cuidar niños y sus conocimientos de medicina tradicional adquiridos de las parteras indígenas de su Córdoba natal. La primera investigación descubrió que los 4 niños habían desaparecido de su casa la noche del sábado 26 de marzo. Su falta fue advertida la mañana del domingo, cuando Carmen fue a despertarlos para los oficios de Domingo de Ramos. Doña Esperanza, según el ama de llaves principal, se había quedado toda la noche rezando en su oratorio particular y no se había dado cuenta de nada hasta que Carmen se lo comunicó. Y eso que la historia recién empieza y ya se te pone la piel de gallina. Explica lo que crees que sucedió esa noche y no te vayas porque lo que viene te sorprenderá. Él. En el sótano de la Casa Mendoza, edificado en el siglo X siguiendo las técnicas constructivas antisísmicas locales, que resistían los temblores que sacudían con frecuencia la región poblana, se extendía bajo toda la planta baja. Sus muros de piedra volcánica de las canteras del Pedregal de San Ángel
medían más de 1 metro de espesor, y el local fue concebido en un principio para guardar las mercancías que don Sebastián negociaba, especias de Oriente, sedas chinas, porcelana de Cantón y los célebres rebozos de Santa María. Incluso exportaban hasta Sevilla. Cuando la policía llegó al sótano, siguiendo las instrucciones exactas que Carmen había dado sin dudar, descubrieron 4 nichos cavados en la pared este, cada uno de alrededor de 1 metro de alto por 60 centímetros de ancho. Los nichos habían sido sellados con adobes húmedos y argamasa de cal, una técnica constructiva vernácula poblana para generar bóvedas impermeables. El doctor Fernández de Lizardi dejó registrado el estado en que se encontraba, que se encontraron los espacios. Cada nicho tenía un pequeño orificio de ventilación, del tamaño de una moneda de 8 reales, perforado con exactitud para permitir la circulación del aire. En el interior, los investigadores encontraron que cada habitación había sido equipada con mantas de lana de Querétaro y almohadas rellenas de plumas de ganso. Carmen relató a la policía que había cavado los nichos en noches anteriores, usando herramientas de la herrería de la casa y en secreto. Silencio para no despertar a doña Esperanza. Le había llevado más de una semana y había retirado más de 2 metros cúbicos de tierra y rocas que había esparcido por los jardines de la casa, mezclándola con el abono orgánico que solía preparar para el huerto familiar. La confesión de Carmen dejó boquiabiertos a los investigadores por su exactitud y premeditación. Había calculado la cantidad de aire necesaria para mantener vivos a los niños durante un tiempo. Decidido, con conocimientos de medicina tradicional que aprendió de Micaela Hernández, una curandera otomí que trabajaba en el Hospital Real de San Pedro, el principal hospital de Puebla. Según el testimonio jurado del escribano real, Carmen les había dado a los niños una infusión preparada con ciertas hierbas: toloache, natura extramonium, hierba de la pastora, salvia divinorum y sempaciles fermentados, mezcla que tenía la virtud de provocar un sueño profundo, como la muerte, pero sin daño al cuerpo. Esta técnica, conocida entre los curanderos Na como el sueño de Mland, se usaba en rituales ceremoniales prehispánicos. La investigación descubrió que Carmen había sincronizado la administración de la poción con los eventos religiosos de Semana Santa. Los niños habían tomado la infusión en la cena del sábado 26 de marzo, mezclada en el chocolate caliente que solían tomar. Se servía antes de acostarse. El efecto se hizo evidente unas 2 horas después. Los niños ya estaban en sus habitaciones. Una vez que los niños estuvieron profundamente dormidos, Carmen los llevó en brazos al sótano, uno por uno, con sumo cuidado para no lastimarlos. Los testimonios señalan que había preparado cada nicho con provisiones para hacer cómodos y seguros a los niños, pequeñas veladoras de cera de Campeche, para iluminar, frascos con agua bendita del templo de San Francisco, y crucifijos tallados en madera por artesanos de Cholula. ¿Por qué arriesgaría Carmen algo así? La respuesta te va a sorprender. Del like si quieres saber la razón de esta medida desesperada. Los archivos históricos del Estado de Puebla confirman que la decisión de Carmen no fue repentina, sino el resultado de semanas de vigilancia silenciosa, de acontecimientos inquietantes que se llevaban a cabo en la Casa Mendoza. Su declaración ante el Tribunal Eclesiástico, presidido por el provisor José de Mieri Villagra, reveló una realidad familiar oculta tras las apariencias de respetabilidad social. Doña Esperanza de Sotomayor había empezado a comportarse de manera extraña desde enero de 1742, cuando recibió la última carta de su marido desde Manila.
donde le comunicaba que su regreso se retrasaría indefinidamente por unos negocios inmejorables en el mercado asiático. La correspondencia guardada en los archivos familiares indicaba que don Sebastián había hecho contactos comerciales y personales en Filipinas que podrían llevarlo a radicarse permanentemente. Carmen declaró que doña Esperanza había empezado a mostrar lo que los médicos de entonces llamaban melancolía histérica, con accesos de llanto incontrolables seguidos de ataques de rabia contra los niños. La ama de casa había empezado a decir una y otra vez: «Los niños estarían mejor en el infierno que abandonados en este mundo cruel», anotó Carmen en un diario personal que guardaba en secreto. Se había agravado en la primera semana de marzo, cuando doña Esperanza empezó a cocinar ella misma la comida de los niños, algo que antes hacía Carmen. Las niñas habían empezado con síntomas alarmantes: náuseas matutinas, dolores abdominales recurrentes y una fatiga extrema que los médicos que consulté no podían explicar. Carmen ya sospechaba de la razón de estos síntomas cuando se dio cuenta de que doña Esperanza iba con frecuencia al cuarto donde guardaban las hierbas medicinales y las sustancias para diferentes usos caseros. Un inventario cuidadoso reveló que faltaban grandes cantidades de Digitalis purpurea, comúnmente llamada D. La dalera, una planta que en pequeñas dosis se usaba para problemas del corazón, pero en dosis mayores era mortal. La declaración de Carmen ante la justicia fue la narración de una conversación que escuchó entre doña Esperanza y su confesor personal, el padre Miguel de Avendaño, en la que la señora decía que Dios le había dado la misión de liberar a sus hijos del tormento terrenal antes de que el padre los abandonara. Sí, claro. Esta información impulsó al padre Avendaño a exigir una revisión médica psiquiátrica de doña Esperanza. El doctor, un médico graduado en Salamanca, experto en enfermedades del alma y del entendimiento, Francisco de Sahagún, la revisó el 20 de marzo de 1742. Su diagnóstico, asentado en los archivos del protomedicato de la Nueva España, fue que la señora padecía alteración melancólica con tendencias autodestructivas. Su propia progenitura, situación que ameritaba una intervención inmediata y una supervisión permanente. Pero la organización social de la época colonial no permitía que las autoridades civiles o religiosas se entrometieran en los asuntos internos de una familia española aristocrática sin el permiso del patriarca. La ausencia prolongada de don Sebastián había dejado un vacío legal que dejaba a los niños completamente desamparados y sin protección ante cualquier cosa que pudiera hacer su propia madre. Carmen se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada donde los canales normales de protección habían fracasado. Sus opciones eran pocas: denunciar públicamente las intenciones de doña Esperanza y ser castigada por difamar a su ama sin pruebas contundentes, o intervenir por su cuenta, protegiendo a los niños con los conocimientos tradicionales que aprendió en sus años de aprendizaje con curanderas indígenas. La tensión crece, y Carmen debe hacer la elección más difícil de su vida. ¿Qué harías tú en su lugar? Comenta tu respuesta y prepárate porque viene lo mejor. Lo que ocurrió la noche del sábado 26 de marzo de 1742 fue reconstruido por las autoridades coloniales a partir del testimonio de Carmen y las pruebas halladas en la Casa Mendoza. Esta reconstrucción archivística del Tribunal de la Real Audiencia muestra la exactitud del plan de Carmen para proteger a los niños. Carmen había notado que doña Esperanza tenía una rutina los días de Semana Santa. Tras la cena,
se retiraba a su oratorio privado para oraciones nocturnas que duraban hasta el amanecer. Esta rutina le daba la oportunidad de llevar a cabo su plan sin que la señora de la casa se diera cuenta. La elaboración de la poción soporífera había exigido exactitud farmacológica excepcional. Carmen tenía que medir las dosis exactas para cada niño según su peso corporal y edad, lo suficiente como para simular la muerte, pero sin causar daño permanente. Lo que había aprendido de Micaela Hernández, la curandera OM, eran métodos ancestrales para inducir estados alterados de conciencia, los mismos que se usaban en rituales de curación y ceremonias religiosas prehispánicas. Según su declaración, Carmen había iniciado los arreglos. Sobre las 8 de la noche, una hora después de que doña Esperanza se retirara a rezar. Se aseguró de que todos los niños estuvieran en sus cuartos y fue a la cocina a preparar el chocolate de la noche, una costumbre familiar que continuaba aún en Cuaresma, a pesar del ayuno. La bebida se elaboró combinando extracto de toloache con cacao de Soconusco, azúcar de Morelos y canela de Ceilán, que disimulaban el sabor amargo de las hierbas medicinales. Ya Carmen había hecho pruebas anteriores con pequeñas cantidades para calcular la medida justa que diera el efecto deseado sin ser perceptible al gusto de los niños. Los niños se comieron el chocolate entre las 9 y las 9:30 de la noche, como tenían por costumbre, despidiéndose de Carmen con un beso antes de irse a sus habitaciones a rezar las oraciones de la noche. La infusión empezó a hacer efecto. Primero, una somnolencia normal que los niños achacaron a la agotamiento del día religioso y un sueño cada vez más profundo que los dejó inconscientes. Carmen se quedó hasta las 11 de la noche para asegurarse de que todos los niños estuvieran en condiciones. Empezando por el mayor, Sebastián, los llevó en brazos al sótano, donde les envolvió en mantas gruesas para que no se hicieran daño mientras bajaba las escaleras de piedra. Todo el procedimiento le llevó alrededor de 2 horas, las cuales vigilaban los niveles de respiración de cada niño. Cada bebé fue colocado en su nicho apropiado, en posición lateral para facilitar la respiración y con la cabeza elevada por almohaditas. Carmen había calculado que el efecto soporífero duraría unas 48 horas, lo suficiente para que las autoridades llegaran y valoraran la situación familiar, pero no lo suficiente como para poner en peligro la salud de los niños. El sellado de los nichos se hizo con esmero, con adobes húmedos que permitían cierta ventilación a través de ellos, pero que daban la impresión de sepulturas definitivas. Carmen había agujereado las rejillas de ventilación con exactitud matemática, midiendo el volumen de aire de cada nicho y la tasa de consumo de oxígeno de un niño en sueño profundo. Terminado el proceso, Carmen volvió a sus aposentos en la planta superior y esperó a que amaneciera para descubrir la desaparición de los niños. Lo que hizo las horas siguientes fue convincente. Mostró la cantidad adecuada de angustia, ayudó en la búsqueda inicial y sugirió todos los lugares obvios en los que los niños podrían haberse perdido o escondido. El plan de Carmen era arriesgado, pero ingenioso. ¿Pero servirá? La respuesta del próximo capítulo te va a dejar sin aliento. La mañana del domingo 27 de marzo de 1742, Domingo de Ramos, amaneció con acontecimientos que cambiarían. Cambió radicalmente la forma en que las autoridades veían el caso de los niños desaparecidos. Los archivos del Cabildo Eclesiástico de Puebla señalan que las campanas de la catedral tocaron a las 5 de la mañana para convocar a los oficios de Semana Santa, y Carmen dio inicio a la actuación más complicada de su vida. Su papel de descubridora de la desaparición fue cuidadosamente orquestado para parecer natural y espontáneo.
Según los testimonios recogidos por el escribano, Verdadera, Carmen se dirigió a las habitaciones de los niños, siguiendo su rutina matutina, trayendo agua tibia perfumada con azahar para el aseo y las ropas de domingo que había preparado la noche anterior para la procesión de palmas. El jalazgo de las camas vacías desató gritos de alarma que despertaron a toda la servidumbre de la casa. Carmen recorrió los pasillos gritando los nombres de los niños, revisó los patios interiores, el huerto familiar, todas las habitaciones. Las habitaciones de la planta baja antes de avisar a doña Esperanza, que estaba en su oratorio terminando las oraciones nocturnas. La reacción de doña Esperanza ante la noticia mostró el estado de su mente. En vez de la desesperación normal de una madre a la que le han desaparecido sus hijos, estaba sorprendentemente tranquila, lo que para Carmen fue una confirmación de sus sospechas sobre las mortales intenciones de su ama. Doña Esperanza solo dijo que tal vez. ¿Ves? Dios se había apiadado de su agonía. Palabras que Carmen grabó en su memoria para denunciar después a la policía. La búsqueda inicial abarcó a toda la servidumbre de la casa, los vecinos más cercanos y luego a la policía civil, cuando se hizo evidente que los niños no estaban cerca. El alcalde mayor, don Francisco de Salazar y Mendoza, vino con 2 alguaciles y el escribano real a hacer la pesquisa él mismo, pues. Se trataba de la desaparición de niños de una de las familias más reconocidas de la sociedad poblana. En las primeras 24 horas, la búsqueda se centró en los lugares obvios en los que 4 niños pequeños podrían haberse perdido o escondido. Las iglesias vecinas, el mercado del Parián, las casas de parientes y amigos y los pozos y acequias del sistema de irrigación de la ciudad de Puebla. Carmen colaboró en todos estos esfuerzos informando, completa de los hábitos y gustos de cada niño. Las cosas empeoraron la segunda noche, cuando doña Esperanza empezó a mostrar comportamientos que corroboraron las sospechas de Carmen sobre su demencia. Según el ama de llaves y las otras sirvientas, la señora se quedaba despierta hablando con gente que no estaba allí, cosiendo para los niños que llegarían a cenar desde el cielo y reordenando las habitaciones. Infantiles, como si esperara que sus hijos regresaran en cualquier momento. Carmen decidió hablar en la misa de Domingo de Ramos en la iglesia de San Francisco. Su irrupción en la misa mayor para realizar una confesión pública, desafiando todas las convenciones sociales de la época colonial, fue un acto de valentía excepcional. El padre Francisco de Ajofrín dejó escrito que Carmen fue derechita al altar, se arrodilló ante el crucifijo mayor y exclamó: «Alta, que había violado la inocencia cristiana para salvar a 4 almas limpias». La confesión de Carmen resonó en la congregación. Muchos devotos tomaron sus palabras como una confesión de infanticidio, lo que provocó gritos de horror y condena. Pero Carmen siguió testificando que los niños estaban vivos, en un lugar al que solo ella podía acceder, y que los había salvado de un destino peor que la muerte. Muerte. Las autoridades civiles y religiosas que asistieron a la ceremonia sacaron inmediatamente a Carmen del templo y la llevaron a un lugar apartado para interrogarla. Su relato minucioso de lo ocurrido en las últimas semanas, las evidencias que había reunido sobre las maquinaciones de doña Esperanza y su descripción exacta del paradero de los niños convenció a los investigadores de que estaban ante algo nunca visto en la historia colonial. La verdad sale a la luz, pero creeránlas. Autoridades a una esclava mulata. Lo que sucedió a continuación cambió todo. La tarde del lunes 28 de marzo de 1742,
se escribiría en la historia colonial como el día en que las estructuras sociales del virreinato se enfrentaron a una situación que desafiaba toda lógica y todo marco legal. El cortejo oficial que se dirigió a la Casa Mendoza lo integraban el alcalde mayor, don Francisco de Salazar, el doctor José Fernández de Lizardi, él, escribano real don Antonio de Salazar, dos alguaciles mayores y el de la catedral José de Mierí y Villagra, que había sido llamado por la naturaleza extraordinaria de las denuncias. Carmen iba en medio, custodiada, pero no encadenada, una medida inusual que mostraba la indecisión de las autoridades sobre cómo tratarla. Su relato había sido tan preciso y coherente que había dejado dudas razonables sobre la verdadera naturaleza de sus actos, la posibilidad de que, si hubiera intervenido para proteger a los niños en lugar de maltratarlos, habría exigido una investigación completa antes de presentar cargos formales. El arribo del cortejo real a la Casa Mendoza atrajo a una multitud de vecinos y curiosos que se agolparon en la calle real de San Francisco para observar lo que sucedía. La noticia de la confesión de Carmen se había propagado por toda la ciudad, y las conjeturas sobre el paradero de los niños Mendoza habían llegado. Proporciones épicas entre los poblanos. Doña Esperanza de Sotomayor recibió a las autoridades en el salón principal de la casa con una serenidad que parecía desafiar la gravedad de la situación. Su comportamiento en el primer interrogatorio no hizo más que confirmar la sospecha de su estado mental. Respondía a las preguntas con una lógica retorcida que mostraba una desconexión con la realidad. Cuando le preguntaron por la desaparición de sus hijos, dijo: se habían ido a un lugar mejor donde su padre no podía hacerles daño. La bajada al sótano se hizo en procesión solemne con el de Anos de Mier a la cabeza, portando un crucifijo de plata y rezando las oraciones correspondientes. Carmen condujo al grupo por las escaleras de piedra, señalando exactamente dónde se encontraba cada nicho y cómo había calculado su supervivencia. La primera tumba que se abrió fue la de Sebastián, el hijo mayor. El proceso al retirar los adobes y la argamasa, de inmediato se hizo evidente la genialidad de la edificación. Los materiales se desprendían con facilidad, señal de que habían sido apoyados y no construidos. Cuando el doctor Fernández de Lizardi pegó su oído al nicho para escuchar señales de vida y pudo percibir la respiración lenta pero constante del niño. La liberación de Sebastián del nicho fue una operación delicada. El niño dormía tan profundamente que no respondía a estímulos externos. Sus signos vitales eran estables. Su piel conservaba su color. Su respiración era normal. Su pulso, aunque lento, era fuerte y regular. El doctor Fernández de Lizardi dejó asentado que no encontró signos de maltrato ni deterioro en las condiciones físicas del niño. La apertura de los 3 nichos restantes mostró que todos los niños estaban en condiciones similares, vivos, respirando, pero profundamente dormidos de manera antinatural. Las gemelas María Esperanza y María del Carmen fueron sacadas de sus tumbas con signos vitales normales, en tanto que Miguel Ángel daba señales de estar despertando del trance provocado por la infusión herbal. El doctor Fernández de Lizardi revisó a todos los niños en el salón principal de la casa con los instrumentos médicos más sofisticados del momento. Su revisión constató que no habían sufrido daños físicos mientras estuvieron encerrados y que su inconsciencia era causada por alguna sustancia que había afectado temporalmente su sistema nervioso sin dejar daños permanentes. La reacción de doña Esperanza al ver a sus hijos vivos fue alarmante y terminó por confirmar la sospecha de su locura. En vez de alivio y alegría, mostró confusión y decepción, diciendo una y otra vez que no entendía por qué habían vuelto
y que ahora tendrían que volver a sufrir. Estas palabras fueron tomadas por el escribano real al pie de la letra como prueba del deterioro mental que había provocado las acciones de Carmen. Los niños están vivos, pero ¿qué va a hacer ahora de Carmen? ¿Será castigada o aclamada como una heroína? La respuesta te va a sorprender. Los días que siguieron al hallazgo de los niños vivos en el sótano de la Casa Mendoza convirtieron a Puebla en un avispero de discusiones teológicas, jurídicas y sociales que sacudieron los cimientos de la sociedad colonial. El caso de Carmen fue la comidilla de las tertulias aristocráticas, los conventos, los talleres artesanales y los mercados populares que se polarizaron en dos bandos. El tribunal eclesiástico, encabezado por el obispo don Juan Antonio de Ardizábal y Orza, se enfrentaba a un caso sin parangón en la jurisprudencia canónica colonial. Por un lado, Carmen había desobedecido a su ama y le había dado brebajes desconocidos a niños cristianos, actos criminales de acuerdo a las leyes de la época. Por otro lado, había ejercido una caridad cristiana heroica, salvando de una muerte inminente a 4 personas inocentes. Las autoridades civiles, con el alcalde mayor a la cabeza, pidieron de inmediato asesoramiento jurídico al Tribunal de la Real Audiencia de México, ante la complejidad jurídica del caso. El problema era que Carmen era una morena, en términos técnicos, libre. Esto le daba ciertos derechos legales que no tenían los esclavos, pero su estatus social la relegaba a los peldaños más bajos de la sociedad colonial. El examen médico de doña Esperanza de Sotomayor fue una pieza clave para establecer la culpabilidad o inocencia de Carmen. El doctor Francisco de Sahagún, médico alienista graduado en Salamanca, hace una revisión exhaustiva que quedó escrita en los archivos del protomedicato. Su diagnóstico determinó que la señora padecía de melancolía maníaco-destructiva sobre su propia línea descendiente, lo que la incapacitaba legalmente para decidir sobre el bienestar de sus hijos. Los testimonios recogidos en las primeras semanas de la investigación revelaron un comportamiento de doña Esperanza que había escapado a la atención de la policía, pero que Carmen había registrado. Los vecinos de la familia declararon haber oído ruidos extraños en las noches en la Casa Mendoza, y a doña Esperanza decir que quería liberar a sus hijos del sufrimiento en la tierra. La iglesia de San Francisco fue testigo de discusiones teológicas sobre la licitud de los actos de Carmen. El padre Francisco de Acofrín defendía públicamente que Carmen había sido un instrumento de la providencia para salvar a la vida de los inocentes, mientras que otros sacerdotes decían que había roto el orden divino al desobedecer a sus superiores. El caso llamó la atención de letrados e intelectuales de toda la Nueva España. Desde México llegaban cartas de adhesión firmadas por profesores de la Real Universidad que consideraban la conducta de Carmen un ejemplo sublime de prudencia práctica y caridad cristiana, por encima de las barreras ficticias del sistema de castas. La defensa de Carmen la tomó el licenciado José de Goitía y Velasco, un abogado criollo educado en Salamanca que acababa de regresar a la Nueva España. Su defensa jurídica se apoyó en que Carmen había actuado amparándose en el canon de estado de necesidad, que legitimaba la desobediencia a la autoridad temporal cuando estaban en juego vidas humanas inocentes. Los relatos de los niños, una vez que se recuperaron por completo de la infusión herbal, revelaron prueba clave para la defensa. El mayor, Sebastián, testificó ante el tribunal que escuchó a su madre decir que los mandaría al cielo para que no sufrieran, y Miguel Ángel relató incidentes en los que doña Esperanza los convenció de tomar medicina especial que los haría felices para siempre.
La opinión pública poblana se dividió de manera abrupta. Los círculos reaccionarios de la nobleza española censuraban el comportamiento de Carmen como un ejemplo. Peligro de rebelión que podría provocar revueltas entre la población esclavizada. Por el contrario, artesanos, pequeños comerciantes y sobre todo mujeres de todas las razas y clases sociales veían en Carmen un ejemplo de virtud que iba más allá de la raza o la clase. El convento de Santa Mónica rezó mis novenas pidiendo luz para el tribunal, y las hermanas de la Caridad del Hospital Real abrieron una recogida de firmas pidiendo clemencia para Carmen. Esta movilización popular sin precedente demostró que el caso había resonado en lo más profundo de la conciencia colectiva no hispana. La ciudad está dividida y el juicio se acerca. ¿Qué decidirán las autoridades? El final te hará llorar. El 15 de abril de 1742, 17 días después de la confesión pública de Carmen en la iglesia de San Francisco, las autoridades coloniales dictaron una sentencia que sentaría un precedente legal sin precedentes en la jurisprudencia del Virreinato de Nueva España. La decisión final había implicado meses de consultas al Consejo de Indias en Sevilla y al propio virrey, conde de Fuenclara, desde Ciudad de México. El tribunal colegiado había examinado todo el caso, desde el testimonio médico sobre el estado mental de Doña Esperanza, hasta los informes técnicos sobre la efectividad y seguridad de los métodos que Carmen había empleado para mantener vivos a los niños. Los abogados habían aprendido, similares que ya existían en el derecho español, en el canónico y en las ordenanzas locales americanas que regulaban las relaciones entre amos y sirvientes. El veredicto se leyó en la Plaza Mayor de Puebla ante una multitud que había acudido desde lugares cercanos para presenciar el desenlace de un caso que había acaparado la atención de toda la zona. El pregonero real leyó en voz alta cada parte de la sentencia bien escrita, para sentar jurisprudencia clara para casos futuros similares. El tribunal consideró que Carmen había obrado en situación de extrema necesidad para salvar las vidas de niños cristianos en peligro mortal inminente por causa del estado enajenado de su tutora legal. Esta decisión jurídica reconocía que en casos extremos los deberes morales básicos podían superar las jerarquías sociales habituales. Colonial. Pero, sobre todo, el fallo reconoció que las acciones de Carmen habían mostrado virtudes cristianas heroicas que iban más allá de las restricciones de raza y clase. El tribunal reconoció públicamente que había ejercido prudencia, fortaleza, templanza y justicia, las 4 virtudes cardinales de la doctrina católica, en mayor medida que muchos cristianos de alta posición. La sentencia liberó a Carmen de toda culpa, cargos criminales que se habían presentado en su contra. Además, el tribunal exigió que fuera reconocida como persona de gran mérito y le concedió derechos legales especiales en honor a sus actos heroicos. Estos derechos abarcaban la capacidad de declarar en tribunales civiles y eclesiásticos, tener propiedades a su nombre y moverse libremente por todo el virreinato. Don Sebastián de Mendoza, que había vuelto apresuradamente de Manila al saber. De las noticias salió públicamente para confirmar la sentencia del tribunal y expresar su agradecimiento a Carmen. En una ceremonia que escandalizó a los elementos más reaccionarios de la sociedad poblana, don Sebastián se arrodilló ante Carmen en señal de gratitud por haber salvado la vida de sus hijos, un reconocimiento sin precedentes de la dignidad humana más allá de la raza. Las repercusiones del veredicto resonaron mucho más allá de la sala del tribunal. De Carmen, el reconocimiento legal de que un negro podía ser superior moralmente a sus superiores sociales
sentó un precedente que se citaría en cientos de casos similares en las décadas venideras. Los abogados coloniales crearon una nueva jurisprudencia basada en el derecho natural que apoyaba las jerarquías existentes, la Iglesia Católica, con el obispo. Lardizábal expidió una pastoral ad hoc que se leyó en todas las parroquias del Obispado de Puebla, declarando que los actos de Carmen eran un ejemplo de caridad heroica que debía servir de ejemplo a todos los cristianos, sin distinción de clases. Esta declaración oficial supuso un cambio en la postura eclesiástica sobre las capacidades morales e intelectuales de la población negra. Los niños Mendoza quedaron bajo la tutela de Carmen Decisión. Oficializó una relación que durante años había sido de facto. Doña Esperanza ingresó al convento de Santa Mónica, donde sería atendida médica y espiritualmente para su recuperación. Las finanzas familiares las manejó don Sebastián, asesorado legalmente por Carmen, un reconocimiento a sus habilidades administrativas. El caso de Carmen fue estudiado en las universidades de México, Lima y Bogotá, donde leía como un ejemplo de cómo las virtudes cristianas podían encontrarse en personas de cualquier condición social. Los tratados de derecho colonial dedicaron capítulos a casos de emergencia moral que justificaban cierta flexibilidad en las jerarquías habituales. Estábamos al final de esta increíble historia, pero el legado de Carmen apenas comenzaba. Prepárate para descubrir cómo transformó para siempre la sociedad colonial. Los años que... Las que siguieron al veredicto de 1742 dejaron claro que el caso de Carmen había puesto en marcha cambios sociales que se extenderían por décadas en toda la Nueva España. Su vida se erigió como un ejemplo de cómo la virtud personal podía desafiar y alterar las estructuras sociales aparentemente inalterables, creando un modelo de heroísmo moral que trascendía las restricciones del sistema de castas colonial. Carmen aprovechó su nuevo estatus legal y social para desarrollar una escuela informal en su casa, donde enseñaba a leer y escribir a niños de todas las castas. Este colegio, el primero en Puebla dirigido por una mujer africana, fue patrocinado por don Sebastián de Mendoza y aprobado por las autoridades eclesiásticas. Los métodos pedagógicos que él creó, aprendidos de su experiencia con los niños Mendoza, fueron tan exitosos que otras escuelas de la localidad los adoptaron. Los 4 niños, cuyas vidas había salvado, establecieron con Carmen relaciones de por vida. Su hijo, Sebastián de Mendoza Hijo, fue un próspero comerciante que siempre tuvo políticas laborales muy justas con sus trabajadores, las mismas que Carmen le enseñó cuando era un niño. Miguel Ángel se ordenó sacerdote y llegó a ser canónigo de la Catedral de Puebla, desde donde defendió la dignidad de los afrodescendientes en la catedral. De la Iglesia. Las mellizas María Esperanza y María del Carmen tomaron caminos distintos pero marcados por su infancia. María Esperanza creó una cadena de casas de refugio para mujeres maltratadas, algo revolucionario para la época que les ofrecía protección legal y económica. María del Carmen estableció un convento dedicado a la educación de niñas indígenas y africano, superando siglos de segregación racial en las iglesias. El método que Carmen había empleado para defender a los niños ahora se estudiaba como un caso médico. El doctor José Fernández de Lizardi dejó registrada la acción farmacológica de las hierbas que utilizó, lo que ayudó a crear una farmacopea novohispana que integró el conocimiento europeo, indígena y africano. Estos estudios sentaron las bases para medicina colonial más eficaz y culturalmente sensible. Don Sebastián de Mendoza se transformó tras los sucesos de 1742.
Reorganizó por completo sus negocios para deshacerse de cualquier dependencia del trabajo esclavizado y se convirtió en uno de los primeros comerciantes de la Nueva España en utilizar solamente trabajo asalariado. Su ejemplo influyó en otros empresarios para desarrollar políticas laborales más justas, dando inicio a un proceso de modernización de las relaciones económicas coloniales. Doña Esperanza de Sotomayor se recuperó lentamente bajo el cuidado de las monjas de Santa Mónica. Los tratamientos de la época, junto con el régimen del convento, la estabilizaron lo suficiente como para restablecer la relación con sus hijos. Su experiencia ayudó a desarrollar formas más humanas de tratar las enfermedades mentales en la sociedad colonial. El precedente jurídico, creado por el caso de Carmen, fue citado en cientos de casos similares en las décadas venideras. Letrados de toda la América hispana elaboraron tácticas defensivas apoyándose en la figura del estado de necesidad moral para que individuos de clases bajas pudieran actuar para salvar vidas humanas. Esta jurisprudencia fue poco a poco socavando la rigidez del sistema de castas y reconociendo derechos humanos básicos. La historia de Carmen se extendió por toda América Latina a través de narraciones orales y documentos escritos que viajaron entre comunidades afrodescendientes, inspirando movimientos de resistencia pacífica y dignificación social. Su ejemplo mostró que se podían vencer estructuras represivas con inteligencia, tenacidad y moralidad, en vez de con fuerza bruta. En 1810, cuando estalló la independencia de la Nueva España, los libertadores invocaron, muchas veces la de Carmen como ejemplo de la virtud individual, superando los límites de los malos sistemas políticos. En los textos constitucionales de México independiente se hacía mención expresa de ciertos principios de dignidad humana universal que precedentes como el suyo habían consagrado. Carmen falleció en 1784, a los 67 años, rodeada de los 4 niños que había rescatado, ahora adultos prósperos que reconocían que sus logros se debían a la educación moral que de ella habían aprendido. Su funeral fue uno de los más grandes que se recuerden en Puebla colonial, al que asistieron gentes de todas las condiciones que habían sido tocadas por su ejemplo. La casa donde sucedieron los acontecimientos de 1742 se conservó como monumento, y el sótano en el que Carmen ocultó a los niños se convirtió en lugar de peregrinación para gente que deseaba hallar consuelo para superar momentos difíciles. Una placa conmemorativa, colocada en 1821, al consumarse la independencia de México, evocaba su inmolación con la leyenda. Aquí probó Carmen de Puebla que el amor no tiene raza ni condición. La vida de Carmen de Puebla nos muestra cómo los actos de valentía moral pueden resonar más allá de su tiempo para moldear sociedades. En un tiempo con barreras sociales aparentemente inquebrantables, una mujer demostró que la dignidad humana y la capacidad de hacer el bien no están ligadas al color de la piel o la clase social. Su legado continúa inspirando como ejemplo de lo que la compasión, la inteligencia y la fuerza moral pueden lograr para cambiar el mundo, incluso en las condiciones más desesperadas. La historia de Carmen nos interpela en nuestras propias responsabilidades éticas y en cómo, desde donde nos encontremos, podemos actuar con el mismo coraje y principios que ella ejemplificó en aquellas semanas de 1742 que transformaron para siempre la historia de una ciudad, una familia, un sistema. Esta inspiradora historia real nos muestra cómo una sola persona puede marcar la diferencia en el mundo con amor y determinación. Si te gustó la historia de Carmen de Puebla,
Suscríbete, dale like y comparte para que más personas conozcan estas historias increíbles que hicieron nuestro continente. ¿Conoces alguna otra historia así? Déjala en los comentarios.